que nos acompañan pues de manera presencial y por la plataforma, dando continuidad al módulo de asesoría preconcepcional. Para hoy se me asignó el tema de anemias de células falciformes o también drepanocitosis. Mi nombre es Jaime Andrés Pardo Romero, residente de Servillo Dani. Mi tutora para esta oportunidad es la doctora María Adelaida Vélez, que es ginecóloga y obstetra y especialista en medicina materno-fetal. Bueno, cuando estaba buscando bibliografía para realizar mi presentación, pues me encontré con esta noticia de Cali, y es que acá en la ciudad desde el año 2019 la Secretaría de Salud viene implementando una ruta de atención integral en articulación con el Club Nobel para atención de pacientes pediátricos. Sin embargo, pues ellos esperan que posteriormente se pueda ampliar no solamente a la población pediátrica, sino a toda la población en general. ¿Y esto por qué? Porque Cali es una de las ciudades de las Américas con mayor población afrodescendiente, y aparte de eso, pues tenemos migración de gente del Pacífico. Por lo tanto, el porcentaje de pacientes con anemia de células falciformes o rasgo falciforme en la ciudad pues es bastante importante. A manera de el contenido, pues inicialmente vamos a hablar de introducción, posteriormente algo de epidemiología, clasificación de las anemias, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, complicaciones, asesoría preconcepcional, qué hacer en el embarazo, en el parto y el puerperio, para finalizar pues unas conclusiones. A manera introductoria tenemos que la anemia de células falciformes es una de las hemoglobinopatías estructurales más comunes en el mundo. Se describió por allá en 1910 y es un trastorno genético autosómico recesivo caracterizado por la presencia de hemoglobina S, que es una hemoglobina patológica. Está ampliamente distribuida en África. Posteriormente, con la migración de esclavos, pues se distribuyó en muchas partes, incluyendo América. Y aunque lo común es usual, lo más común es encontrar pacientes de raza negra, pues esto no es exclusivo solamente de personas afrodescendientes. Y la distribución geográfica coincide con la distribución de la malaria, y se dice que las personas, o está demostrado que aquellas personas que tienen anemia de células falciformes es un factor protector para presentar malaria contra Plasmodium falciparum. Respecto a la epidemiología, para el año 2021 se reportaron que en el mundo había más de 7 millones de personas con esta condición. Se reportaron más de 30.000 muertes para ese periodo, y algo importante es que 43 millones de personas no son homocigotas para enfermedad, son heterocigotas, por lo tanto tienen ese rasgo de células falciformes, y se documentaron 34.000 muertes en todas las edades. Donde predomina esta patología es en África, Medio Oriente, Caribe y sur de Asia. Respecto a la epidemiología nacional, pues realmente es el informe quincenal de epidemiología nacional, pues eso se publicó en el año 2018. Dicen que realmente la prevalencia en nuestro medio es desconocida. Realmente no sabemos con exactitud cuántas personas conviven en Colombia con anemia de células falciformes. Sin embargo, datos de la Secretaría de Salud de Cali entre el periodo comprendido del 2016 al 2018 nos dice que se notificaron 177 casos en esíngila al ser una enfermedad huérfana, pero se llevaron una sorpresa cuando revisaron los RIMS o los diagnósticos y encontraron que contrastaba mucho con lo que estaba reportado en Singila, porque habían 2.443 personas con ese diagnóstico. Entonces, esto nos dice que en Colombia pues hay un subregistro, y probablemente a nivel mundial, por lo tanto, el porcentaje de personas que vivan con anemia de células falciformes pues es mayor a lo ya descrito anteriormente. Algo importante cuando uno tiene algún paciente con anemia, siempre tenemos que preguntarnos qué está pasando, pues por qué está generando esta anemia. Entonces, los mecanismos fisiopatológicos pueden ser tres. Lo primero es que puede haber una disminución en la producción de glóbulos rojos, y aquí encontramos pues todas las posibles etiologías, o puede haber una destrucción de esos glóbulos rojos, y aquí encontramos las anemias de células falciformes, que pertenecen al grupo como tal de las anemias hemolíticas. Y lo otro es que estoy perdiendo esos glóbulos rojos, usualmente es por sangrado u otras entidades. Y otro, o el parte del enfoque inicial que debemos tener de un paciente con anemia es siempre determinar cuál es el volumen corpuscular medio.
Sin embargo, algo importante con la anemia de células falciformes es que, aunque en la mayoría de casos de Stevens se trata de una anemia microcítica, hay casos o hay pacientes que tienen volúmenes corpusculares normales, por lo tanto, en este escenario, pues el volumen corpuscular medio, digamos, que no nos orienta únicamente a este diagnóstico. Las hemoglobinopatías, pues existen muchas, están las talasemias y demás. Sin embargo, pues les voy a mencionar dos, que es el rasgo drepanocítico. El rasgo drepanocítico se caracteriza porque la persona pues es heterozigota para la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Pues que solamente tiene un gen y aunque es portador no manifiesta la enfermedad. Y se caracteriza porque los niveles de hemoglobina S, que es esa hemoglobina patológica, pues tienden a ser inferiores al 40%. Por lo tanto, estos pacientes no van a tener manifestaciones y no van a tener anemia, salvo en situaciones, como por ejemplo en situaciones de hipoxia, ejercicio extenuante, que pueden manifestarse en ciertos síntomas, pero en términos generales, estos pacientes con rasgo falciforme pues no tienen manifestaciones, y pues ya la anemia drepanocítica, que se caracteriza pues, por tener concentraciones elevadas de hemoglobina S mayor al 75%, y usualmente son pacientes, usualmente no, todos los pacientes pues tienen anemia con valores de hemoglobina que oscilan entre 7 a 10 gramos por decilitro, 6 a 10 gramos por decilitro, pero pues siempre están anemia. Bueno, respecto a la hemoglobina, pues es importante tener en cuenta que la hemoglobina pues es una proteína globular que está conformada por dos cadenas anti y dos cadenas beta, cuya función es transportar el oxígeno desde los pulmones pues hacia todos los tejidos que tienen ese metabolismo aerobio como tal, y lo podemos encontrar en dos formas, en forma T o en forma tensa, o en forma R o en forma relajada, que es la forma oxigenada. ¿Qué sucede respecto a la fisiopatología de la anemia de células falciformes? Es que hay una mutación de un gen que va a codificar esa hemoglobina patológica y va a haber un cambio de una adenina por tirina, lo cual me va a cambiar esa secuencia normal de nucleótidos de GAG por GTG, y en lugar de sintetizarme el ácido glutámico que tiene una terminación hidroquímica, se va a sintetizar la vaina que tiene una terminación hidrofóbica. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el eritrocito está oxigenado, pues la molécula es normal, sin embargo, en casos de desoxigenación, pues va a sufrir un proceso que se llama polimerización, y es que todas esas terminaciones, pues, hidrofóbicas se van a juntar entre sí, y es lo que me va a causar esa forma característica del eritrocito, pues, la forma en forma de dos. Entonces, ¿qué sucede? Está el proceso de polimerización, inicialmente se produce un fenómeno vasooclusivo que tiene una obstrucción mecánica, y esa obstrucción mecánica, pues lo que va a hacer es que me va a generar un endotelio como tal, se va a ver migración de células proinflamatorias como tal, y cuando hay lisis intravascular de ese eritrocito, se libera como tal el grupo hemo, y ese es el que me va a generar, va a inhibir la oxidorreductasa, el cual es un potente vasodilatador y va a incrementar como tal ese daño que se genera a nivel del endotelio. Pues esto es un ciclo pues, que se repite de manera reiterativa. ¿Qué sucede a nivel del corazón? El corazón en un intento de tratar de compensar pues, ese déficit de glóbulos rojos que incrementa el gasto cardíaco, expensas de aumentar la masa de los ventrículos, pero posteriormente va a generar una disfunción diastólica, con la consecuente disminución de tolerancia al ejercicio, y en etapas avanzadas de la enfermedad, o sea, cuando ha transcurrido mucho tiempo, por todas esas disfunciones de piel que se genera, pues va a incrementar la resistencia vascular periférica, y es lo que le va a ocasionar que estos pacientes pues tengan hipertensión pulmonar. Respecto a los patrones de herencia, para una persona manifiesta la enfermedad, o sea, pues sí que tenga la línea de células falciformes como tal, requiere que tanto los genes por línea materna y línea paterna, pues se hereden completamente. Entonces, en este caso, pues vamos a tener un 100% de probabilidad si, obviamente, pues el papá y la mamá tienen la línea de células falciformes y el rasgo de células falciformes. Pero podemos tener otro escenario en el cual la mamá tiene la anemia de células falciformes y el papá es portador. Entonces, las probabilidades de tener la anemia de células falciformes son del 50%, y tener un rasgo de células falciformes son del 50%. O sea, va a tener un 50% de probabilidad de tener la enfermedad y también el rasgo. ¿Listo?
Respecto a las manifestaciones clínicas, como necesitamos oxígeno pues, en todas las partes de nuestro cuerpo, pues tenemos que las manifestaciones comprometen todos los organismos del cuerpo. Sin embargo, las manifestaciones cardinales de la anemia de células falciformes pues, van a ser de lo que se conocen como las crisis vasooclusivas. Entonces, estas crisis vasooclusivas pueden ser no complicadas cuando yo lo único que tengo es dolor, o pueden ser no complicadas cuando adicionalmente yo tengo disfunción orgánica, ¿cierto? Las principales complicaciones que tienen estas pacientes pues tienden a ser a nivel del sistema nervioso central, que tienden a ser accidentes cerebrovasculares, ya sea isquémicos o hemorrágicos, y algunos silentes, y dentro de los desencadenantes, en un porcentaje importante de los pacientes no se identifica ningún desencadenante. Sin embargo, siempre que tenemos una paciente con una crisis vasooclusiva, tenemos que preguntarnos si la paciente está cursando por un proceso infeccioso, si ha sido sometido a temperaturas extremas, pues esos estos calores que han hecho, pues podría ser un desencadenante. Si la paciente está hidratada, si está acidótica, si está hipóxica, también se ha hecho que el embarazo en el primer trimestre pues puede ser un desencadenante como de las crisis vasooclusivas, y obviamente la anemia pues que va a ser una manifestación transversal a todos los pacientes. Como les mencioné anteriormente, respecto a las manifestaciones, pues si vemos en esta tabla, todos los órganos pues se van a ver afectados. Sin embargo, pues ahorita vamos a hablar pues, de las manifestaciones pues, más comunes. ¿Listo? Y respecto a los desenlaces obstétricos, que es lo que nos interesa, pues la anemia de células falciformes será asociada con preeclampsia y parto pretérmino. ¿Listo? Respecto al diagnóstico, tenemos muchos exámenes. Sin embargo, pues en esta diapositiva no menciono los que nos permiten hacer el diagnóstico, sino los que nos permiten hacer como ese enfoque inicial. Entonces, como les mencioné anteriormente, el hemograma se caracteriza pues, por tener una anemia de volumen corpuscular variable, porque puede ser microcítico y hermocítico, el extendido de sangre periférica, en el cual vamos a encontrar las células falciformes como tal, o los cuerpos de Howell-Jones, que son patognomónicos de esta enfermedad, y lo que me van a reflejar estos cuerpos de Howell-Jones es asplenia funcional. La prueba de ciclaje pues, es una prueba económica que nos permite detectar la hemoglobina S, y lo que utiliza es algo que se conoce como el mitadisulfito de sodio. Entonces, este es un componente que lo que hace es que me va a desoxigenar la hemoglobina y me va a exponer la hemoglobina S. Entonces, el resultado pues, va a ser positivo o negativo. Y lo describen que se conoce pues que se observa como algo que se conoce como hoja de acebo, que es esta tempestad que puede afectar esa morfología. Otros exámenes que también tenemos que hacer son los reticulocitos, pues que están aumentados, la deshidratación láctica, que es un marcador de recambio celular que también va a estar elevado. Las bilirubinas van a estar incrementas o expensas de la indirecta, pues al ser inmunolítica. Y la proteína, pues sabemos que es una proteína que se sintetiza en el hígado, que está en la articulación con la hemoglobina, para la hemoglobina, pues los ganglios de esta van a caer. En nuestro medio, respecto a las pruebas antiinflamatorias como tal, tenemos la electroforesis de hemoglobina, que se puede realizar en acetato de celulosa, el pH alcalino, el pH ácido o electroforesis capilar. Y el fundamento es que la hemoglobina es una molécula cargada negativamente, entonces cuando se coloca en un medio con carga y va a migrar hacia la parte, hacia el cato de quepela, y entonces eso es lo que me va a generar esos picos en la hemoglobina, que es lo que se le hace, que es lo que le reporta la uña. Sin embargo, en otros medios está la cromatografía líquida de alto rendimiento, que es el gol estándar en otros países e instituciones que tienen altos recursos, y las pruebas moleculares que detectan específicamente la mutación en ese gen que están promocionados. Respecto a una de las complicaciones o las infecciones, que son las principales causas de morbilidad y mortalidad, que específicamente que se presenta como hipertensión en menores de 5 años, y resulta que en un vaso, en un intento de eliminar pues, todos esos eritrocitos malos como tal, se ve sobrepasado mi capacidad dentro de mi estado de asplenia funcional, va a generar una fibrosis progresiva que va a aumentar el riesgo de infecciones. Se puede hacer que muchos pacientes tendrían inclusive con esclerosis. ¿Y qué pasa? Que aumenta el riesgo de infecciones para muchos gérmenes como los encapsulados,
en nuestra ectococo neumoniense en el ciclo de salmonela. Por eso es que estos pacientes tienen que tener vacunas pues, con estos fármacos. El síndrome torácico agudo, pues eso es otra complicación frecuente, se desarrolla usualmente 2 a 3 días después de las crisis vasooclusivas, y algo importante es que tiene una mortalidad del 9% independientemente del tiempo detalle cuando no se reduce un tratamiento. Y hasta un 50% de los pacientes durante toda la vida pueden desarrollar uno o más de estos episodios y es un factor de riesgo para enfermedad pulmonar crónica. Se postula 5 teorías que me pueden generar este síndrome torácico. Lo más común es que haya un estímulo patogénico, usualmente pues un proceso infeccioso que induce una respuesta como tal inflamatoria, hay distribución de esa barrera alveolo-capilar, hay un síndrome de fuga capilar y se implica como tal el intercambio de oxígeno y en ocasiones extremos, en casos severos de la enfermedad, se genera un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Respecto a los criterios diagnósticos, pues se habla que requerimos una radiografía en la cual documentemos un infiltrado pulmonar y que cumpla uno o más de los siguientes como dolor torácico, fiebre, taquipnea, síntomas respiratorios y para mantener saturaciones por encima del 94%, manejar las crisis dolorosas, porque uno de los mecanismos que pueden generar es una crisis vasooclusiva por una fractura en una vértebra constante que va a alterar toda la mecánica ventilatoria, líquidos endovenosos, terapia antibiótica en un espectro, broncodilatadores cuando el paciente tiene movilización de secreciones, transfusiones o sangre transfusión. La idea de las transfusiones es mantener una hemoglobina por encima de 10 o la sangre en transfusión para mantener concentraciones de hemoglobina S por debajo de 30 y soporta ventiladores de los casos que están indicados. Respecto a los mecanismos, encontramos el mecanismo infeccioso, que es el más común. La isquemia ósea, se dice que cuando hay isquemia ósea pueden migrar émboles grasos hacia la circulación pulmonar y me va a facilitar que se dé la hemólisis estomacal, la trombosis por hiperviscosidad y la hipoventilación, que ya sea una fractura costal, que una paciente que tiene una fractura costal no va a respirar porque movilizar su tórax y entonces esto me puede generar una insuficiencia respiratoria. Y lo otro es que estos pacientes, como tienen crisis vasooclusivas en ocasiones de difícil manejo, se pueden pasar por los epilépticos y eso puede generar una depresión respiratoria que le. Respecto a la enfermedad cerebrovascular, el mismo 11% de los pacientes que sufren infartos mayores por fortuna en la mayoría de los casos pues son isquémicos o trombóticos, solamente en un 75%, pero en un 25% tienden a ser hemorrágicos. Las arterias más comprometidas, sabemos que la estructura del sistema nervioso central que más se compromete es el folículo de Willis, la arteria cerebral media, la arteria cerebral media anterior, y también hay un porcentaje importante de pacientes que no usan pues, este compromiso neurológico tan acentuado, tan marcado, que pueden tener infartos y lentos, pues son aquellos que nunca se diagnostican, que pueden hacer hasta un 22%, sin embargo, pues esto va a generar deterioro cognitivo a largo plazo, es un factor de riesgo para el Alzheimer. Respecto a los desenlaces obstétricos, este estudio es un estudio de Forbes que tuvo una población de más de 1 millón de pacientes que tuvieron parto entre el 2005 y el 2008. Entonces compararon aquellas mujeres con anemia celular falciforme versus aquellos que no tenían anemia celular falciforme, con una población en total de 344 y de desenlaces de interés obstétrico y de interés neonatal. Respecto a los desenlaces de interés neonatal, pues realmente no hubo diferencia en cuanto a anomalías cardíacas, defectos de la pared abdominal, anomalías pulmonares congénitas, defectos del tubo neural, labio paladar o hipospadias, pero cuando hablamos de los desenlaces obstétricos encontramos que aquellos pacientes que tenían anemia de células falciformes pues tenían mayor riesgo de preeclampsia, mayor riesgo de preeclampsia severa, parto preterino y feto pequeño para la edad gestacional, inducción del parto por cesárea, y pues ellos concluyen que la anemia de células falciformes pues incrementa, pues tiene un alto riesgo de morbilidad materna y neonatal. Sin embargo,
morbilidad neonatal está dada por la enfermedad, sino por la prematurez de esos niños. Bueno, ahorita sí, hablando de asesoría preconcepcional, porque es importante la asesoría preconcepcional porque permite a la paciente conocer los riesgos maternos totales y también el riesgo en la descendencia, permite optar por otras opciones que permitan mitigar el riesgo materno, inclusive la guía social, en la Sociedad de Medicina Materna Materna sobre el 2024, dicen que estas pacientes que deberían considerar adopción para no se meter en el embarazo de paño perdiendo y permite hacer la revisión oportuna a muchos especialistas pues, para un manejo integrado también determinar los riesgos de la enseñanza como genética y en las películas. Si es una paciente que conociendo los riesgos pues decide no embarazarse, entonces tenemos que dar un seguimiento de planificación. Entonces, respecto a los métodos de planificación, pues tenemos las progestinas, los anticonceptivos combinados, los progestágenos pues no se asocian con mayor riesgo de trombosis y tienen beneficios anticonceptivos como disminuye la severidad de las crisis vasooclusivas y disminuye la frecuencia de las crisis vasooclusivas. Por lo tanto, pues es inducción en este caso que se prefieren los métodos de la. Y respecto a los combinados, es importante tener en cuenta que a la edad de 20 años, 11% de los pacientes han tenido un accidente cerebrovascular y a los 45 años, un 24%, por lo tanto, pues esto es una contraindicación absoluta para el uso de anticonceptivos combinados. Respecto a la evaluación inicial, es importante pues, hacer una historia clínica completa, revisión por sistemas, pues todo de la revisión por sistemas es muy importante, indagar siempre por cefalea, porque pues, una paciente usualmente son pacientes que tienden a tener cefalea, pero es importante tener esto en cuenta para evaluar si durante el embarazo hubo cambio en cicatrices cefalea, porque nos puede estar inventando así la paciente está presentando una CPC que se puede fundamentalmente resolver en los planos. El examen físico, pues el examen físico completo, pero importante realizar la toma de la tensión arterial, y es porque estas pacientes que las jóvenes tienden a manejar presiones arteriales mucho más bajas que las pacientes más bajas. Eso es perfectamente bien puedo tener una paciente que tenga una presión arterial de 185, que puede estar hipertensa, que puede ser una hiperplasia, pero pues realmente como no cumple con el criterio, pues no le voy a hacer el diagnóstico, entonces es importante que la asesoría preconcepción en el primer trimestre que evaluar la tensión arterial, determinar el riesgo metabólico, si el paciente tiene un riesgo de retinopatía falciforme, por lo tanto, desde los 10 años tienen que estar valoradas por oftalmología, valoración por odontología, por el riesgo de las infecciones periodontales. Respecto a las ayudas diagnósticas, el hemograma es básico. Estas pacientes adicional a la anemia pues pueden tener leucocitosis en clasificaciones por perfil ferroquinético. ¿Por qué? Porque a diferencia de una paciente normal en la cual inicia suplencia con hierro, en estas pacientes pues no se recomienda la suplencia con hierro porque usualmente están sometidas a múltiples infecciones, entonces digamos que los depósitos de hierro están elevados. Entonces es importante tomar transferrina, saturación de transferrina, TIS, pues todo, ¿cierto? La radiografía de las respiratorias pacientes que específicamente tenga síntomas o perfil hepático completo, vamos a encontrar pues un intervino en expensas de la indirecta, función de albúmina vitamina B, porque estas pacientes tienen concentraciones más bajas de vitamina respecto a la población general. Respecto al ecocardiograma, pues la Sociedad Americana de Dermatología dice como estas 10 recomendaciones, sin embargo, pues cuando uno la lee, realmente pues todos los pacientes en algún momento de la vida pues han tenido disnea de reposo, hipoxemia con reposo con el resto de sobre torácico, inclusive por si subiendo las escaleras, pues uno no ha cansado. Entonces, la invitación es que usted no todas las pacientes que van a terminar con el ecocardiograma porque nos va a permitir realizar aprendizajes para hipertensión pulmonar. Esta guía, este panel de expertos que se publicó en el año 2014 en JAMA, pues me pareció chévere porque nos dice qué hacer para el tamizaje para cada una de las enfermedades en específico. Entonces nos dice, tamizaje para enfermedad renal, hasta un 20% de los pacientes pues, pueden tener una enfermedad renal crónica. En los casos que hay proteinuria es significativa, por lo tanto, recomienda realizar el tamizaje con proteinuria. Si es negativo, se realiza el tamizaje de si es positivo, se realiza el porcentaje de albúmina creatinina, y si es positivo, se realiza un realizar listas cardiológicas que requiere que se someta a un programa de microprotección.
El tamizaje para hipertensión pulmonar, tenemos que la hipertensión pulmonar que hace la elevación de la presión media de arteria pulmonar mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, pero esto se mide por cateterismo derecho. Pues, no todas las pacientes se les va a realizar cateterismo derecho, pero existen unas indicaciones claras. Sin embargo, pues uno puede tener una medición indirecta de esa presión de la arteria pulmonar mediante el flujo de rectificación que usted lo que aparece en el ecocardiograma como PCR. Entonces, recomiendan también realizar ecocardiograma. Toda persona que en ningún momento de la vida haya tenido disnea, taquilla, letargo, dolor torácico, palpitaciones, síncope, edema periférico o tiroides. Respecto al tamizaje para hipertensión arterial, pues aquí sí hay dudas respecto a este índice específico y es porque las pacientes manejan presiones arteriales muy bajas, entonces realmente no se sabe cuál es el punto de fuerte para ello de hipertensión arterial en estas pacientes. Entonces, ellos lo que recomiendan es que todas las recomendaciones de tamizaje en seguimiento de las se han recibido las recomendaciones del JAI 7 para ese entonces, que era en el 2014, sin embargo, pues el JAI desde ese entonces, pues ha sufrido unas actualizaciones que estamos en el día de hoy. Respecto al tamizaje para retinopatía, como les mencioné anteriormente, esas pacientes tienen mayor riesgo de enfermedad retinal, específicamente retinopatía falciforme, por una oclusión, pues por todos estos fenómenos de oclusión y demás, y de oclusión endotelial, de oclusión arterial periférica. Entonces, esas pacientes tienen que ser evaluadas por oftalmología, y en caso tal de que el oftalmólogo en el examen encuentre a esos pacientes tienen que sufrir la retinología. Bueno, respecto a los suplementos, es importante tener en cuenta qué suplementos pues yo le puedo dar como a mi paciente. El ácido fólico es importante porque repone todas esas reservas necesarias para la hematopoiesis. Algo que me llamó la atención es que son dosis altas, como si la paciente hubiese tenido algún historial de un niño con defectos del tubo neural. Entonces recomiendan una dosis de 4 miligramos, algunas dice que pueden ser hasta de 5 miligramos. El hierro solamente si se documenta una anemia ferropénica concomitante, por lo demás no requiere suplencia con hierro. Vitamina D, pues indica el déficit. De aquí menciona las dosis que son de 1000 a 2000 unidades internacionales día. El calcio no tiene contraindicación, además estas pacientes pues sabemos que tienen riesgo de preeclampsia, y el ácido acetilsalicílico pues también puede ser riesgo de preeclampsia que les contiene la enfermedad crónica. Respecto al uso de anticoagulación o tromboprofilaxis, tenemos que la Sociedad de Medicina Materno-Fetal menciona lo siguiente, pues no hacen recomendaciones muy claras. Sin embargo, si usted va a utilizar ya sea tromboprofilaxis o anticoagulación en estas pacientes, lo que tiene que hacer es utilizar heparinas no fraccionadas o heparinas de bajo peso molecular, porque sabemos que no atraviesan como la placenta, y en caso tal de que usted considere la tromboprofilaxis, tiene que ser una paciente que usted va a hospitalizar, y pues obviamente va a tener una vida reducida, lo cual incrementa el riesgo de múltiples eventos tromboembólicos. Y lógicamente aquellas pacientes pues, que tengan antecedentes de un accidente cerebrovascular, pues tienen que estar anticoaguladas según esa condición, y donde se prefiere el uso de heparinas no fraccionadas, de heparinas de bajo peso molecular, porque la seguridad del SDOR realmente pues no está demostrada en el embarazo. Y la Sociedad Americana de Hematología tampoco hace recomendaciones claras respecto a ello, pero dice que podría considerarse la tromboprofilaxis en aquellas pacientes que están hospitalizadas y con crisis vasooclusivas, porque disminuye la severidad de la crisis y la duración. El Royal College, la guía, y esta guía, pues tampoco hace recomendaciones respecto a la tromboprofilaxis y hipertensión. Bueno, respecto a la vacunación, estas pacientes pues deben recibir sí o sí las vacunas que están en la resolución 3280, que es la de la influenza estacional, la tetanus, la PDAP después de la semana 26. Sin embargo, al tener o al ser susceptibles a infecciones por gérmenes encapsulados, recomiendan que sí o sí, independientemente si alguien está, si una paciente pues está en embarazo, no tienen que tener vacunación contra el meningococo. Y en nuestro medio pues tenemos la Mendeo, que tiene los serotipos AC, donde huye la vacuna contra el neumococo, que también nos protege frente a 23 serotipos, y en nuestro medio pues tenemos la Menopars 23.
Respecto a la vacunación contra el COVID-19, anteriormente se creía que la infección por COVID en estos pacientes, que pena, la vacuna por COVID en estos pacientes incrementaba como tener riesgo de estos tromboembólicos y embargo, pues no se demostró eso, por lo tanto es una paciente que tiene que cumplir también con su vacunación para el COVID. ¿Qué hacer con aquellos pacientes que vienen con medicamentos pregestacionales? Pues dice que una paciente que es anticoagulada con warfarina, pues así como es el switch. Pero sabemos que la warfarina no se utiliza, solamente tiene indicaciones en aquellos pacientes que tienen antecedentes de una válvula mecánica protésica. Entonces, la mayoría pues, de pacientes vienen anticoagulados, pues tienen anticoagulantes, ya sea orales o pues, warfarinas, respecto a los síntomas orales, pues están contraindicados en parásitos, pues sabemos que se asocian anomalías fetales, también se asocian a insuficiencia renal fetal y pues también a mente fetal, pero estudian algunos estudios en animales dicen que no están atendiendo durante este periodo de la organogénesis porque puede ser queratogénico. Sin embargo, si es una paciente de alto riesgo, pues hay que conversar con esta paciente el conjunto de hematología, medicina materno-fetal de la paciente, los riesgos de continuar en años a pesar que ese es el riesgo de beneficio. Los penantes de hierro recomendados para los amigos que tenemos en nuestros días pues, para barrer esos depósitos de hierro, si es un ingreso en el embarazo, los años donde se han contraindicado en el primer y el tercer trimestre, pues por el signo de ellos, los opiáceos. Usualmente estas pacientes reciben opiáceos débiles de forma crónica, aunque no están contraindicados. Es importante tener en cuenta que hasta el 25% de los recién nacidos pues tienen también ese síndrome de abstinencia neonatal. Por lo tanto, adicional a las especialidades ya combinadas anteriormente en el tercer trimestre, las pacientes deben ser valoradas por medio de patología y en el momento en que se tenga en cuenta que sí deben estar presentes. La terapia modificadora de la enfermedad, pues sabemos que la hidroxilina es efectiva como tal. Se han propuesto otras terapias como la biotamina, el crizanlizumab, que es una terapia de la sin embargo, pues la mayoría de estudios están dados para población pediátrica y embarazo. Por lo tanto, pues uno no puede hacer recomendaciones sobre utilizar o no esta terapia en la paciente embarazada. En el seguimiento ecográfico en el primer trimestre, pues obviamente requerimos una ecografía pues, para hacerle que se permita estimar la gestación intrauterina, la ecografía de analizaje genético, el doble de tres trimestres porque tiene mayor riesgo de preeclampsia. En el segundo trimestre, la ecografía del útero, la cervicometría, y en el tercer trimestre, recomiendo realizar a partir de la semana 28, cada 4 semanas de ecografía, y en la semana 36, realizar perfil de física. Y si es un embarazo que una niña se va a falciforme, no complicado, y es un bebé que viene creciendo bien, pues podemos realizar pruebas de bienestar fetal entre la semana 32 y 34, y de esos pacientes que tienen un el tratamiento de las complicaciones, básicamente podemos mencionar que las crisis oclusivas no complicadas, importante estas pacientes tengan hidratación, ya sea oral intravenosa, y en caso tal de parte de líquidos intravenosos, pues entramos a preferir líquidos isotérmicos. La analgesia se puede utilizar los opioides intravenosos respecto a los años que es discutible su uso, sin embargo, pues ellos dicen que se podría considerar interesante que utilizar ciclos cortos de 24 a 38 horas, podemos utilizar más, pero se usa como potenciando incrementar ciertas velocidades y fluoxetina para garantizar que se puede ser por encima del 95%. Siempre estas pacientes se tienen que estar evaluando la respuesta a lo que está la de 4 minutos, y lo que recomiendan es que si 4 horas no hay respuesta, pues toca ir adicionando otras terapias. Y una de las opciones es la analgesia controlada por la paciente, pues por eso mostrar ser efectivo en estos pacientes. Siempre tenemos que usar el desencadenante cuando la insulina inicialmente porque el porcentaje que tanto pues no vayamos a encontrarlo y siempre vigilar que la paciente no me esté haciendo un síndrome torácico puro. La transfusión de glóbulos rojos pues es una de crisis no complicada. Bueno, respecto a las indicaciones de transfusión están indicadas sí o sí cuando hay complicaciones agudas importantes como el movimiento cerebrovascular, porque los pacientes se quedan en síndrome torácico agudo, sin embargo, en las transfusiones profilácticas realmente no hay mucha claridad sobre el sistema. Los enfermos de medicina materno-fetal pues, se podría considerar que antecedentes de complicaciones graves o si tienen una comorbilidad importante como una enfermedad renal crónica, que sabemos que la enfermedad renal crónica pues no va a potenciar ese nivel.
Y la Sociedad Americana de Hematología, pues aquí mencionan todas las indicaciones de la infección de los pacientes en general con anemia de celos falciformes y en la embarazada, pues menciona lo siguiente, pues, mujeres embarazadas con complicaciones graves o con crisis vasooclusivas frecuentes o embarazo de alto riesgo, pues uno se puede utilizar que esas bacterias, esas pacientes, pues son de alto riesgo. Este estudio, publicado en el año 1995, pues no fue primero, pero fue uno de los estudios que quería demostrar si las transfusiones profilácticas pues tenían conectores de impacto y se transfirieron a aquellos pacientes que tenían una hemoglobina por debajo de 10. Como vemos, pues realmente no, pues sí hubo una diferencia, solamente las crisis vasooclusivas, pero los demás desenlaces se ven pues como autopetróleo, restricción de crecimiento involuntario, mortalidad perinatal o mortalidad materna que no hay diferencia, por lo tanto, pues no recomienda eso de rutina. Y este fue el primer ensayo clínico publicado en 1981 que también quería evaluar si las transfusiones profilácticas pues tenían como tal algún impacto en la embarazada. Y aquí están los distintos desenlaces. Vemos que en el parto de perímetro realmente no hubo diferencia entre ambos grupos. Toxemia, pues lo que anteriormente, lo que ahorita conocemos como preeclampsia tampoco, y pues ya los desenlaces no obstétricos, pues el síndrome torácico agudo, las líneas severas coronavirus, de las infecciones del tracto urinary también nos mostró ser un factor protector. Por lo tanto, pues la recomendación es no consumir de ninguna profiláctica según eso. Respecto a aquellas pacientes que van a ser todas a cesárea, pues nos surgió la duda de qué pacientes pues debe transfundir. Se supone que este es el estudio que ha evaluado eso, que aquellos pacientes que van a ser sometidos a cirugía, pues cuál es el nivel para llevarlos a cirugía y si la transfusión profiláctica previene ciertas complicaciones a corto plazo. Entonces, este estudio incluye pacientes que se sometieron a procedimientos nervioso medio bajo, pero bajo anestesia general. Entonces, cuando yo estaba buscando, pues, cesáreas realmente no encontré nada, pero ellos sí demostraron que aquellos pacientes que tenían hemoglobina por debajo de 10 y que se transfundían a 30 años tenían menores casos de complicaciones, pero en cesárea probablemente no sabemos que pues, no se le va a generar. Entonces, algo pues que la indicación una carga menos. Entonces, la decisión de transferir trae una necesidad que debe ser individualizada. La edad de finalización de la gestación, pues usualmente en la mayoría de los casos tenemos que son pacientes que van a llegar al término y todas las guías pues, recomiendan desembarazar después del término. Incluye la semana 31 de la Asociación de Medicina. La guía británica, pues, va su proceso un poquito más amplio, pero también es en el término. Salvo que exista otra condición concomitante como una preclampsia, una restricción de crecimiento fetal, dependiendo del estadio de sensibilización, que la edad de finalización va a depender de esa condición y no de la investigación principalmente. Y todas estas pacientes pues van para parto vaginal, excepto que tengan una condición obstétrica que no posibilite ese parto vaginal. El manejo de parto es importante que estos pacientes en el tercer trimestre, al ser todas las valoraciones que tienen, pues realizan mediante plan de fisiológico para que les definen un plan de anestesia intraparto, se puedan resolver dudas y demás. Ellos recomiendan no utilizar la meteorina, porque la meteorina, cuando se sintetiza el hilo, genera un metabólico que se llama la meteorina, y como sabemos que un porcentaje importante de estos pacientes han tenido accidentes cerebrovasculares siguientes, pues puede favorecer que se presenten ciertas convulsiones. Es importante que estas pacientes estén bien hidratadas, oxígeno, solamente si tienen saturaciones por debajo de 95 y siempre buscar un suministro por eso también. Recomiendo realizar monitoría fetal continua. Empezamos con la monitoría fetal continua, pero un riesgo de cesárea, pero pues ahí lo que recomienda. Y estas pacientes pues no pueden ser atendidas en este periodo de pues por todos los riesgos que ya conocemos. Respecto al posparto, estas pacientes tienen mayor riesgo de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar. Entonces, recomiendan en posparto vaginal utilizar dispositivos de conducción mecánica y la ambulación temprana. Y aquellos pacientes también tienen mayor riesgo de síndrome torácico agudo, por lo que recomiendan una intervención tan sencilla como utilizar el extensivo respiratorio, pues puede prevenir que ese desenlace. Aquellos pacientes pues ese residuo y posteriormente dan tromboprofilaxis
farmacológica, es importante manejar el dolor comunicatorio. También se pueden ver estos principios que todos los cambios hemodinámicos que sufre la paciente, y se debe garantizar la duración por el peligroso, pues para que reinicie como tal esa terapia de. Respecto a la metrofilaxis, el Royal College en el 2015 presenta estos medicamentos, pero nosotros en nuestro grupo tenemos un ensayo de qué va a depender que yo utilice una u otra, básicamente del peso de la paciente, de la función renal de la paciente, y ellos catalogan la línea de células falciformes como un riesgo intermedio. Entonces, por lo menos esos pacientes tienen que tener un riesgo de metrofilaxis. Sin embargo, sabemos que la mayoría de pacientes no solamente tienen las células falciformes, sino otras células de cuales presentan riesgo. Entonces, en ellas se podría considerar extender un poquito más la terapia. Entonces, ya para concluir, son embarazos de alto riesgo. La seguridad preconcepcional es supremamente importante porque permite informar los riesgos asociados al embarazo, determinar el riesgo de la descendencia de herencia y definir un plan de manejo que se acorde a lo que tenemos hasta la fecha. Es una enfermedad con alta prevalencia en nuestro medio debido a nuestra localización geográfica. Las transfusiones profilácticas, pues como realmente no tienen impacto en los distintos desenlaces evaluados, salvo que se utiliza sin vasofunción de esos que en 1995, y la mayoría de los casos son gestaciones segundas al término, y el periodo de se caracteriza por alto nivel de complicaciones todas de la enfermedad, así que nosotros somos muy buenos, porque entonces tenemos que estar atentos a ello. Gracias. Hola, profe. Hola, gracias a ti. Muchas gracias, Jaime. Sabes que hiciste un buen trabajo, revisaste una buena literatura, realmente específicamente centrados en el tema de anticoncepción, y el tema de drepanocitosis no es mucho lo que hay en la literatura, por eso finalmente como que se decidió abordar todo el tema. Acataste todas las recomendaciones, yo creo que para que tus compañeros tengan un poco más claro en lo que va ahora el manejo de las pacientes con drepanocitosis. No sé si alguien tiene alguna pregunta de los residentes que están en el auditorio. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Profe Milton. Oh, sí, hay una mano levantada, pero no puedo. Ah, Sí, ya, la mía. doctor Milton. Sí, ya, no lo Hola, busco. Delita. Hola, doc. Primero agradecerles. Jaime obviamente ha hecho un énfasis muy importante en lo que es la línea que venimos de revisiones de temas que son las asesorías preconcepcionales. Este es un tema que particularmente nos toca a nosotros en el Valle del Cauca y en la región pacífica. Ustedes saben que en ninguna otra parte de Colombia, digamos, van a tener la oportunidad de ver estos cuadros, excepto que las pacientes y hagan una migración interna. Pero es un cuadro muy prevalente e incidente en nuestra región. Y quería agradecerles por la presentación. También no voy a dar conceptos, voy a darles paso porque tenemos hoy invitados especiales, además de Adela, que hizo la guía de Jaime y que resultó en este muy buen trabajo. Los profes de Perinato en Pereira, el grupo Corial, la doctora Lady y la doctora Natalia. El profe, se me escapa el nombre del otro profe, que estaban invitados también a esta gran sesión y a participar de, obviamente, las otras grandes sesiones. Entonces, agradecerles por la presencia y a los estudiantes que han estado conectados juiciosamente. Entonces, yo quería era básicamente eso, darles un saludo y dejarles los comentarios para que los hagan ustedes en esta gran sesión. Muchas gracias, Adela, y muchas gracias, Jaime. Gracias, profe. Muy buenas tardes, doctor Milton. Pues me presento, Lady Alexandra Guzmán, perinatóloga en Pereira, grupo Corial Group, pues hace parte la doctora Natalia Torres y el doctor Cristian Incapié. Les agradecemos mucho pues la invitación a poder participar de estas sesiones académicas, y bueno, esperamos poderlo seguir acompañando. Pues a partir del momento vamos a agendarnos un espacio para poder estar presentes.
acompañándolos, y bueno, aquí estaremos dispuestos pues a todo lo que se necesite o en lo que les podamos apoyar, y pues para los siguientes temas en los que podamos participar claramente. Entonces, bueno, un placer y un saludo pues a todo el auditorio y a todos los que se encuentran virtualmente en esta sesión. Hola, profe, quería preguntarle si tiene algún comentario respecto a la presentación o alguna recomendación. No, realmente pues como digamos es un tema que bien mencionan que no hay mucha literatura pues como digamos en el pues como digamos en el momento disponible, no es mucho lo que uno encuentra, y además pues porque como menciona el doctor Milton, pues las áreas de incidencia pues son muy específicas, y de hecho ustedes son unos de los más expertos en el manejo de esta patología. No, me pareció importante que se diera como la revisión del tema específico con la influencia en el embarazo, pero también importante el abordaje que hiciste en profundizar el tema de tromboprofilaxis, pues como haciendo un complemento a la revisión. Pero no, doctor, la verdad es que me pareció muy ordenada y pues no, realmente me pareció que estuvo muy bien abordado el tema. Muchas gracias, profe. ¿Alguno de los residentes tiene alguna inquietud? Si se deja claro que, pues, idealmente sabemos que pues, no se puede en el primer trimestre por organizaciones, y dado el caso que la paciente se nos empieza a complicar después de ese primer trimestre, se podría volver a utilizar, me dijo que ella ya lo venía utilizando en esta. Sí, sí se podría reiniciar. Es básicamente durante ese periodo de la organogénesis que no recomienda utilizarlo, pues porque no hay estudios que evalúen la seguridad de la embarazada. Muy bien, Jaime, sí. Doctor Muchas Gómez. gracias. Adela y Jaime, permítanme un comentario nomás que voy a hacer, además de todo el listado de evaluaciones que hay que hacer en estas pacientes, que fue muy juicioso Jaime en acatar las recomendaciones de la profe, de Adela, en la evaluación que hay que hacer de todos los órganos. Estas pacientes son especialmente complejas porque son pacientes que es como tratar a un paciente multiinfarto. Entonces, como es específico Jaime, hay que evaluarle la retina, hay que mandar a saber al oftalmólogo cuando se van a embarazar. Idealmente pedirse un ecocardiograma porque muchos hacen hipertensión pulmonar por vasoclusiones repetidas y que muchas veces no son tan manifiestas. Pueden ser vasoclusiones repetidas crónicas, que es como un embolismo crónico pulmonar, y hacer manifestaciones de hipertensión y uno no darse cuenta, digamos, antes de empezar un embarazo y tener manifestaciones de disnea. Pero adicionalmente a eso quería resaltar un punto que no debemos olvidar, es la asesoría preconcepcional de estas pacientes cuando son parejas en las cuales son portadores y hay un alto riesgo de que el bebé nazca con anemia de células falciformes. Siempre brinden la posibilidad de que la paciente o sea estudiada por un genetista o se le ofrezca un diagnóstico preimplantación para evitar que se genere una herencia en ese paciente, que en los casos en que la madre es portadora, el padre es portador de un 25%. Entonces, sería importantísimo darles esa asesoría y mandarlas a estudiar, mandar a estudiar la pareja para evitar que el recién nacido pueda resultar afecto de esa enfermedad de manera homocigota. Y lo segundo es, recuerden que en Cali se ha hecho un trabajo para tratar de construir un protocolo de manejo en las pacientes nuestras, que sea un protocolo que le sirva a país. Y dentro de ese protocolo, toda paciente con anemia en ese momento en Cali, la indicación es hacerle electroforesis de hemoglobina porque tenemos una alta prevalencia de hemoglobinopatías, entre esas la hemoglobinopatía AA. Con esos dos comentarios cierro, Adela, y les agradezco pues la gran sesión. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, señor, ese estudio se está haciendo en las heces de primer nivel y se les está tomando a todas las pacientes que tengan sospecha o a las que tengan anemia diagnosticada, se les toma todas drepanocitosis para empezar a descartar y poderlas ingresar en el estudio. Jaime, nuevamente muchas gracias a todos los que están allí, gracias por haber asistido. Profe Que Ángel. tengan una buena tarde. Oh, el doctor Ángel.
Ah, sí, profe. ¿El profe Ángel tiene alguna inquietud? Es que no veo. Sí, buenas tardes. Primero, pues felicitar a Jaime y a la doctora Adelaida Vélez, pues por la charla y por la asesoría muy buena, excelente. Quería era como que de pronto la parte del manejo del hierro y de la anemia en estas pacientes como que nos clarificaran, o sea, tú lo dijiste ahí, tratar de no transfundir a no ser de que sea por déficit de hierro, pero si entonces, ¿cómo haría el manejo de esta paciente, esta anemia? Porque a veces eso es lo que uno como que le pica tratar de transfundir a estas pacientes. E igualmente, pues nosotros tenemos la conducta en general de que para el momento del parto de la cesárea, estas pacientes deben de llegar con una hemoglobina por lo menos de 10 gramos hacia arriba. Entonces, el manejo de esta paciente, esa parte del hierro, esa parte hematológica, y si cuando llega al momento del parto o de la cesárea, si tiene una hemoglobina por debajo de 10, ahí sí sería como indicación de transfusión. ¿Cuándo sería la indicación de transfusión aparte de que es como que a veces lo deja uno como en duda y en el manejo durante el control? Jaime, ¿le quieres responder al doctor Ángel? No, profe, pues sí. Realmente bueno, lo primero es que la suplencia con hierro solamente está indicado si hay una anemia ferropénica concomitante. Lo otro es que pues realmente no hay un valor específico en aquellas pacientes que yo voy a llevar a cesárea con anemia de células falciformes, pero lo que usted dice, profe, entonces tenemos que basarnos en las recomendaciones de transfusión en la paciente normal, por lo tanto, uno debe garantizarse y llevar a esa paciente a cesárea por lo menos con una hemoglobina de 10. Doctor Ángel, Ok. en las guías de anemia específico y embarazo están los protocolos para la transfusión, pero cuando la paciente tiene células falciformes, ellos dicen que en el primer trimestre incluso debemos pedirle ferritina para que estemos muy confiados de que si esos valores de hemoglobina están bajos, están asociados o por su drepanocitosis o porque de verdad estamos acompañados de una anemia también ferropénica, que puede darse porque todas estas pacientes son de bajo estrato socioeconómico, que no tienen el buen aporte nutricional. Si eso llegara a ser así, esa es la única indicación de hacer el refuerzo con hierro. Y la indicación, como explicó Jaime, que lo investigamos y lo volvimos a leer porque no estaba muy claro, es simplemente si la paciente tiene al momento del parto o de la cesárea, usar el protocolo de anemia y embarazo, independiente de si tenga o no drepanocitosis. Si la paciente tiene menos de 9 sintomática, se debe transfundir en ese momento. Si la paciente está asintomática, se puede tolerar un valor de 9.8 de hemoglobina, pero realmente en las drepanocíticas específicamente no es una indicación de transfundir previa a la cesárea o previa al parto. Y solo suplementar si tiene una ferritina baja que acompañe y usted pueda diagnosticar una ferropénica separada de la drepanocitosis. Ok, perfecto. Muchas gracias, Adelaida y Jaime, muy amables. Gracias, profe. Bueno, ¿Quién tiene alguna duda? Bueno, profe, no, yo creo que eso era todo. Muchas gracias por la asesoría.